Hola, mi nombre es Agustín del taller de los dos relojes y hoy día vamos a estar trabajando transformaciones lineales. Ahora, las transformaciones lineales son para mí un tema de particular interés porque hay muchas cosas que se pueden hacer con transformaciones lineales. Por ejemplo, si nosotros tenemos un vector y lo quisiéramos rotar en 90 grados, podemos hacer una transformación lineal que haga eso. Y, por ejemplo, para las personas que les gusta la programación, en el caso de que nosotros quisiésemos rotar una cámara, por ejemplo, lo tendríamos que hacer a través de una transformación lineal. Ahora, ¿qué son las transformaciones lineales? Las transformaciones lineales son funciones que cumplen dos propiedades. Estas propiedades son, al hacer la transformación de la suma de vectores, esto es la suma de la transformación de cada uno de ellos. Y además, si nosotros hacemos la transformación de un escalar multiplicado por un vector, eso va a ser lo mismo que el escalar multiplicado por la transformación del vector. Si cumple estas dos propiedades, entonces decimos que la función es lineal. Ahora, ¿qué tipo de funciones lineales hay por ahí? Un ejemplo podría ser una que conocemos desde hace un tiempo atrás. Nosotros conocíamos que en las ecuaciones de la recta habían rectas que eran afines y rectas que son lineales. Las rectas que son lineales tienen la forma f de x igual una constante por x. Entonces, ¿por qué es lineal? Si nosotros tomamos f de a más b unos números arbitrarios, entonces eso va a ser una constante multiplicado por a más b, y la constante la podemos pasar multiplicando, y nos va a quedar c por a más c por b. Y c por a es f de a y c por b es f de b. Así que se cumple la primera propiedad. Y con respecto a la segunda, solo por tomar un ejemplo, tomemos f de 2x. f de 2x es igual a c por 2 por x. Pero como la multiplicación es conmutativa, podemos cambiar el c por el 2 y nos va a quedar 2 por c por x. Y c por x era nuestro f de x. Así que sí, los escalares también salen de la función. Ahora, ¿por qué las rectas que eran afines, que tenían una forma como c por x menos, c por x más n, por dar un ejemplo, estas no cumplen con la propiedad de ser lineal? No se cumple ninguna de las dos. Tomemos el caso de la suma, por ejemplo. Volvamos a tomar f de a más b. Entonces, lo que vemos es que vamos a tener una constante multiplicada por a más b más n. Podemos pasarla así multiplicando, no hay problema. Pero después nos vamos a topar con el problema de que nos va a faltar sumar una n para poder tener f de a más f de b. Por lo cual, esta función no es lineal. Otro tipo de función lineal es aquella que quizá la derivada. Si nosotros tomamos un espacio de funciones que son derivables, que va a topar en el fondo a funciones continuas, entonces, f de c1, f de c1 a funciones continuas. Entonces, si nosotros como aplicación lineal tomamos la derivada cumple la propiedad de ser lineal. Porque la derivada de la suma de funciones es la suma de las derivadas, y además, al derivar una constante por una función, la constante sale de la derivada. Y el último ejemplo que les voy a dar es una que tenemos con las matrices. Si nosotros tomamos un espacio como Rn a vectores en Rm, entonces la aplicación lineal de multiplicar una matriz por el escalar, o sea, por el vector de mi conjunto de partida, entonces nosotros obtendríamos una función que es lineal. Si tomamos la suma de los vectores, entonces la matriz va a pasar distribuyendo. Y además, si nosotros multiplicamos el vector por un escalar, el escalar también sale. Así que eso es muy interesante por un lado. Una pregunta que nos podemos hacer es ¿qué ocurre cuando nosotros hacemos una transformación del cero? Cuando nosotros transformamos el cero no se mueve a ningún lado. La transformación del vector 0 es 0 para toda transformación lineal. Y ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, en el caso de la composición? Y la composición va a tomar gran relevancia. En el caso de la composición, si ambas funciones son lineales, entonces la composición también lo es. Tomemos el caso de dos funciones que son descritas por una matriz multiplicada por un vector, ¿ya? En ese caso, lo que nosotros vamos a hacer
es que al combinarlas me va a quedar una multiplicación de matrices. Y eso tienes que ponerle ojo porque después lo vamos a ocupar en el momento de hacer cambios de base. Como spoiler. Ahora, vienen otro par de preguntas. Si las transformaciones lineales son en el fondo funciones, ¿qué ocurre con las otras propiedades que nosotros investigábamos sobre las funciones? Eso quiere decir, ¿qué ocurre con la inyectividad, la biyectividad y la biyectividad? Antes de responder esa pregunta, vamos a entender e introducir una serie de conceptos previos. El primero de ellos es el ker de la transformación, o también llamado núcleo. Son todos aquellos elementos de mi conjunto de partida, tales que la transformación de ese vector es cero. En el fondo, todos los vectores que al transformarlos me producen el cero. Y el conjunto imagen son todos los elementos de mi conjunto de llegada, tales que son alcanzados por la transformación lineal. Ahora, hay un teorema que se llama teorema del núcleo imagen, que nos permite relacionar la dimensión del ker con la dimensión de las imágenes. Y esto es, la dimensión de mi conjunto de llegada es igual a la dimensión del ker más la dimensión del conjunto imagen. Entonces, además hay gente que llama a esta dimensión del ker la nulidad, y hay gente que llama también la dimensión del conjunto imagen el rango, ¿ya? Entonces, la dimensión del conjunto de llegada va a ser la nulidad más el rango. ¿Y por qué esto nos es útil? Resulta que si nuestra función fuese inyectiva, eso ocurre si y solo si el ker contiene solamente el vector 0. Es algo interesante, puedes revisar la demostración en el apunte. Y además, nosotros sabemos que una función es biyectiva si y solo si la dimensión de la imagen, el rango, es igual a la dimensión del conjunto de llegada. Recuerda que cuando nosotros decimos que tenemos en el fondo un conjunto que contiene solo el 0, su dimensión va a ser 0. Y por el teorema del núcleo imagen, si sabemos que una función es inyectiva, vamos a saber inmediatamente que la función es epiyectiva. Y viceversa, si sabemos que nuestra función es epiyectiva, entonces también es inyectiva. Ojo, que con funciones yo me refiero a las transformaciones lineales. Entonces, una transformación o bien es biyectiva o no es ni inyectiva ni epiyectiva. Eso quiere decir, si yo demuestro que mi función no es inyectiva, entonces de inmediato sabemos que la función no es epiyectiva. Y bien, si yo sé que mi función es epiyectiva, entonces también es inyectiva. Más aún, podemos decir que es biyectiva. Si nuestra función fuese biyectiva, ¿qué otras cosas podemos saber de ella? Bueno, si la función es biyectiva, sabemos que existe una inversa. Y esta inversa, además, es lineal, lo cual es muy sorpresivo. Pero algo interesante es que si tu transformación lineal es inyectiva, por ende biyectiva, al transformar vectores que son linealmente independientes en tu espacio de partida, las transformaciones van a ser linealmente independientes en tu conjunto de llegada, lo cual es ¡buah! Bueno, y eso es todo lo que les tengo que comentar por ahora, pero antes de terminar voy a abrir una pregunta, porque hablamos mucho de las transformaciones lineales que están basadas en matrices, y sabemos que una transformación definida en el fondo por una matriz es de hecho lineal. ¿Qué ocurre con el paso atrás? ¿Toda función lineal puede ser descrita por una matriz? La respuesta es asombrosa, y es que sí. Toda transformación lineal puede ser descrita por una matriz, que vamos a llamar matriz representante. Pero para contarte más, te invito a revisar el siguiente video que vamos a hacer sobre la matriz representante de una transformación y el cambio de base. En este video entonces revisamos qué son las transformaciones lineales, qué tipo, algunos ejemplos de transformaciones lineales. Estuvimos revisando algunas propiedades, como por ejemplo que la transformación del 0 me entrega siempre el 0 para toda transformación. Estudiamos también qué ocurre con la inyectividad, epiyectividad y biyectividad en una transformación lineal. Vimos el teorema del núcleo imagen y entendimos qué era el ker y qué era el conjunto imagen, ambas de la transformación.
Espero que este video te haya sido útil y no olvides que en el canal no solo hay videos de álgebra lineal, también están de cálculo diferencial, introducción al cálculo, introducción a la álgebra y no solo de ramos matemáticos sino que también de física, como por ejemplo introducción a la física clásica e introducción a la física moderna. Entonces, te dejo invitar a revisar acá el canal y también a revisar nuestras comunidades de curso y en especial revisar ahí el Discord para que vengas con tus amigos, con tus amigas a resolver problemas y quizás resolver tus dudas con nosotros. Eso es todo por hoy.